Bueno, aquí estamos en una lluviosa noche en Buenos Aires. Hacía muchos meses, casi 2 meses, muchos, 2 meses que casi no llovía. Y lo sé porque uno de mis hijos se le ocurrió arreglarse el techo, pisó el techo de vidrio que tenía en un patiecito ahí y se vino abajo. Entonces, finalmente, después de que gracias a Dios no le pasó nada, hizo el techo y estábamos esperando una lluvia para ver si el techo funcionaba bien o no. Y pasaban los meses, ya nos olvidamos de eso. Bueno, hoy el techo ese debe estar siendo probado, pero con toda la fuerza de la lluvia. Así que estamos aquí en Buenos Aires, no sé qué sucederá en los más de 1.600 lugares donde llega la señal de Canal Luz y donde tanta gente se dispone a esta hora de la noche a mirar nuestro programa. Hay buenas competencias, están los turcos en Canal 13, después vendrá Tinelli, pero nosotros hacemos lo nuestro con toda modestia. Mi invitado es un hombre de la televisión al que leo habitualmente sus columnas en los diarios y nos enriquece con su presencia y con él vamos a conversar un poco todo lo que está viviendo el país en este año electoral tan importante. ¿Qué tal, Pablo? Pablo Mendelevich. ¿Qué Pablo, tal? Buenas noches. ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. No, es un placer, Pablo, de verte en televisión a tenerte acá enfrente mío, es emocionante. Ayer estuviste con Grondona, me decías. Sí, anoche estuve en Hora Clave, sí. O sea que estás cada vez superándote. Después de Hora Clave, este programa, Claro, mañana sí, no sé qué será, cierto. la CNN. Por lo menos, sí. Sí. La ABC. ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen ahora como analista político? Obviamente todo lo que te preguntas se refiere a las elecciones, ¿no? Sí. Y esta semana está muy fuerte el tema de la capital. De Buenos Aires. Sí, va a haber balotaje, si no va a haber balotaje. Pero no, la pregunta madre yo creo que es quién va a ser el próximo presidente. Claro. Esa es la pregunta principal, para la cual... Vos vas a darnos hoy la primicia. Bueno, justo te iba a decir lo contrario. La Argentina no es prudente hacer pronósticos. Sí. Por otra parte, no soy muy intuitivo en ese sentido, me equivoco como todo el mundo, o más que el promedio, porque creo que lo que termina guiando el derrotero político en la Argentina son los imponderables. Ajá. Vos fíjate, si vos miras para atrás, ¿cuáles son las cuestiones que produjeron cambios de rumbo y que modificaron completamente el escenario? Todas cuestiones que no estaban en la agenda de nadie, que nadie pudo haber previsto. Te cito dos: la muerte de Kirchner y la muerte de Nisman, que por distintos motivos produjeron un cambio abrupto del escenario. Y en la ciudad te agrego lo de Cromañón para el caso de Ibarra. Exactamente. El accidente de Once marcó un antes y un después en la relación de la sociedad con el gobierno. O sea, todas esas cosas, las cosas que realmente produjeron golpes de timón en la situación política y social, son imprevistas. Imponderables. Y que no se pueden anunciar ni, como vos decís, ni se pueden prever, ¿no? Claro, y en esos casos, además, como este gobierno es muy amigo de los guiones. Vos fíjate que la presidenta no va a un acto que no esté guionado, que no esté pautado, con una estricta lista de invitados. Están enlistados hasta los chicos de la Cámpora que cantan por la liberación, acá están los pibes por la liberación. Entonces, está todo muy guionado. Lo que Cristina habla y parece espontáneo, en realidad está todo muy preparado. Entonces, si vos sacás a alguien así, que necesita planificar hasta el más mínimo detalle, en ese sentido, no estoy hablando del futuro del país, en ese sentido se planifica todo, si le metés algo por la ventana, se queda completamente perplejo, ¿no? Que es lo que le pasó a Cristina cuando hubo estos grandes acontecimientos y se va al sur y se esconde. Por eso, porque no sabe reaccionar, no puede reaccionar. Acordate lo que pasó con lo de Nisman, que se borró unos días. Bueno, esto creo que pasa más una clase dirigente que en general queda atolondrada y no tiene reacciones. La oposición, a muchos opositores les sucede lo mismo. ¿No? Sí. Por ejemplo, lo que pasa en Santa Fe, que se supone que al final del día domingo, se tenía que tener una clara muestra de los resultados. Los datos faltarán 5%, el 10%. Sí.
pero resulta que todavía van casi 2 semanas y no se terminó. Y el gobernador no atina a dar una explicación clara. Es muy probable que esto al socialismo le cueste muy caro en términos políticos, ¿no? Porque, bueno, encima hoy se supo que el recuento de votos está mejorando la posición de Delcel y empeorando la del socialismo y la del peronismo, ¿no? La del Frente para la Victoria. Pero aparte de esto, hay un costo intangible, que es que no esperábamos esto de los socialistas, claro. No esperábamos una cosa así, que ellos podrán decir, bueno, fue un problema técnico, una desprolijidad, lo podés llamar de mil maneras, no fue fraude, pero aún así es responsabilidad del gobierno, aún claro. En el mejor de los casos, y además que hubo una mentira en el medio. La mentira fue que estaban escrutados el 100% de las mesas, y estaba escrutado el 90%, había un 10% que no estaba escrutado. Entonces, hubo no es un traspié individual como se pretende. Es muy grave lo de Santa Fe. No así lo de Salta, porque últimamente nos acostumbramos a que después de cada elección hay alguien que denuncia fraude, que es lo que pasó en Salta, ¿no? Que Romero dijo que había habido fraude. No hubo fraude en Salta, no se pudo probar, ni Romero ratificó la denuncia. Entonces, también esta cosa automática de denunciar fraude es muy irresponsable, ¿no? Sí. Ahora, volviendo a lo de los imponderables, en términos personales, también nos pasa eso, que tenemos planeada la vida y de golpe algo se nos cruza. Yo, por ejemplo, estaba planeando un viaje en el 2013, o quizás 13. Y la tía, un familiar de mi señora, la tía, va a la peluquería, se tropieza en la peluquería, se quiebra el fémur y la vida cambió. Días, semanas después, falleció. Y mi señora que le cambió la vida. Esos imponderables también nos suceden a los seres humanos. Sí, desde ya que sí. La diferencia está en que en un país que tiene instituciones sólidas y con un gobierno que puede planificar, una clase dirigente que puede planificar el corto, mediano y largo plazo, esos imponderables te afectan en una medida, pero no te afectan en absoluto, en plena medida, es decir, que te hacen tambalear todo y te dejan sin palabras durante 10 días. Hay una diferencia. Sí. A todos se nos puede morir una tía, de hecho a todos se nos ha muerto una tía cuando estamos por irnos de viaje, digamos, por decirlo simbólicamente. Sí. Pero tu vida obviamente se desordena, se desacomoda, vos quedás con una mezcla de dolor y problema de planes, tenés que rearmar tu agenda. Pero el tema es cómo absorbés ese golpe, cómo absorbés un golpe adverso. ¿En qué forma? Si vos estás muy armado como persona, como familia, como todo, lo vas a absorber de manera mucho más menos traumática que si vos te la pasás armando un look de tu vida, ¿no? Vos te la pasás armando un relato de tu vida hacia afuera. Estás muy preocupado todo el tiempo por el relato y tenés inconsistencias estructurales, tenés instituciones débiles, y eso es lo que pasa en Argentina. Creo que esa es la diferencia. Entonces, obviamente que la muerte de un expresidente, cuando su esposa está gobernando el país, es un hecho que es sísmico. Desde ya que sí, uno no puede discutir eso. Y además es el líder del movimiento que está gobernando el país. Sin embargo, hay cosas que agregan gravedad al problema. Me estoy refiriendo a la muerte de Kirchner en el 2010, ¿no? Una que agrega gravedad es que en esta república matrimonial que armaron los Kirchner, ellos crearon un sistema sucesorio donde el matrimonio se iba a suceder sine die, yo qué sé cuánto, hasta el 2020, 2024, nadie sabe. Pero el plan era ese, por eso Kirchner es el primer presidente que teniendo posibilidad de ir a la reelección... que ganaba cómodo. Por supuesto, renuncia a esa posibilidad y abdica en favor de su mujer. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque después vuelve él. ¿Y qué están haciendo? Burlando la cláusula constitucional que dice que una persona solo puede gobernar 2 periodos seguidos. Como ellos no son una persona, son un matrimonio, dicen, entonces no están violando nada. No, el espíritu sí. El espíritu no es ese, ¿no? La Constitución no prevé gobiernos de 12 años y medio, como este que estamos teniendo. La Constitución prevé gobiernos máximos de 8 años.
Pero como acá se inventó esto, a los constituyentes nunca se les ocurrió que podía un matrimonio alternarse en el poder. Bueno, el destino hizo que como Kirchner se murió, ese plan fracasó. ¿Y cómo lo estamos viviendo ese fracaso? Bueno, sencillamente lo estamos viviendo en la falta de candidato que tiene hoy el kirchnerismo. ¿Por qué hoy no tiene candidato? ¿Por qué llegamos a este punto en el cual Cristina en Moscú dice una barbaridad? Dice que tener un favorito, ella no tiene favorito. Le preguntan quién es su favorito, que es como preguntarle quién es su delfín, ¿no? Y dice, no, eso es propio de las monarquías, en la democracia no. Disparate decir eso, porque ella fue la favorita de su marido para estar en la presidencia, y su marido fue el favorito de Duhalde para arribar en el 2003 a la presidencia. Entonces, saquémonos la careta. No es así, no funciona así. Hay 14 presidentes en la historia argentina que tuvieron un delfín y que se fueron sucedidos por quien ellos querían que fuera el sucesor. 14. Entonces, no podés decir eso, porque además es natural, en las democracias sucede así, es lógico que quien está gobernando quiera, dentro de las opciones de su partido, que lo suceda tal o cual, tiene una preferencia, ¿no? Y Cristina dice que eso es propio de la monarquía. No, la monarquía no es favorita, la monarquía hereditaria cae en el hijo mayor la sucesión. ¿Le guste o no al rey? Claro, es hereditaria. Así que lo que ella dijo, en realidad son palabras es un palabrerío que está destinado a disimular el problema que tiene el kirchnerismo, que no tiene sucesión. Y no tiene sucesión por un problema constitutivo, porque es un sistema político basado en una persona, en el culto a la personalidad, una persona o dos personas, una se murió, y no tiene sucesión por eso. Nadie va a estar a la altura de Cristina. Cristina es la líder porque es un sistema vertical que no preparó una sucesión del mismo modo que le pasó a Perón. Perón hizo lo mismo. ¿Y qué nos dejó Perón? Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. Y nos dejó Isabelita. Entonces, después de decir mi único heredero es el pueblo, nos dejó Isabelita, que fue la peor presidenta de la historia argentina. Yo creo que no hay, estoy hablando de presidentes democráticos, ¿no? No hay un presidente constitucional peor en la historia que Isabel Perón. Y la puso su marido, la puso Perón, que fue el mayor líder probablemente de la Argentina del siglo XX. Es muy interesante porque yo vivía esa etapa con mucha, no pasión, pero con mucho interés. Yo recién me había casado, en el 74 ya tenía 3 hijos. Tenía 27 años. Así que era profesor de matemática a la mañana en una escuela secundaria y tenía una fábrica de cubiertos. Así que andaba con mi 4L por todos lados. Yo siempre que veo un 4L por la calle lo miro con un cariño especial, ¿no? ¿Te acordás de los 70? Sí. Entonces, alguna vez digo, me voy a comprar un 4L para disfrutar, ¿no? Y andaba con no tenía radio, pero me había comprado una radio a pila. Y entonces andaba y escuchaba los discursos de Perón, me acuerdo, los escuché completos cuando fue a la CGT a hablar, les daba una clase a los gremialistas. Y cuando llegó el momento de ese acto o de esa reunión de los peronistas en el teatro, se mencionaba a Matera como un posible vicepresidente, que bueno, era un neurólogo en aquella época de alta magnitud. Exactamente. Algún otro también. Cafiero, Gómez Morales. Sí, inclusive hubo diálogos muy directos como para que Balbín fuera el vicepresidente. Sí, exactamente. Y Balbín dice, no, mejor sigo con el radicalismo, vamos a trabajar juntos, porque digamos lo mejor de eso. Hay una teoría que dice que Perón mismo sondeó eso y que en el peronismo había mucha resistencia, ¿no? Sí. Y que entonces la fórmula Perón-Balbín probablemente, porque también, aunque no se podía hablar, era un tema tabú en aquel momento la salud de Perón, sí, se podía adivinar que no tenía para mucho, que no iba a completar el mandato fácilmente. De hecho, se murió a los 9 meses de asumir. Claro. Y entonces eso significaba que el peronismo le dejaba el radicalismo al gobierno y los peronistas no querían eso. Pero cuando dijeron la fórmula es Perón, Isabelita. A ver, ¿sabe por qué conozco el tema de Isabelita? Yo porque ella se crió a
4 cuadras de mi casa, 5 cuadras de mi casa, sobre la calle Tino Gasta, entre Cortina y Víctor Hugo. Está la casa, está allí. Ella es riojana. Sí, pero vivía por acá. Claro. Sí. Iba a unas escuelas de baile, no estudió en el secundario. Una familia amiga mía. No terminó el secundario. No, vivía enfrente, así que conocía toda la historia. Me contaron del enojo de la madre o del padre cuando se fue a bailar por... Ella tenía... Latinoamérica, la crió un padrastro, creo. Ajá, sí, puede ser. no me acuerdo del apellido, creo que era... me parece que era Cartas, que de ahí viene Isabel Martínez Cartas, Martínez de Perón Cartas. Y ella ya estaba rumbeada por el lado esotérico en esa época. Bueno, de hecho, en la casa arriba había el símbolo de las casas espiritistas. Claro. Se puede ver todavía. O sea que su la casa está. asociación... No, ahora, para los que pasen por allí, han puesto. Pasé el otro día, había como una panadería artesanal en esa casa. Bueno, historias, ¿no? Pero coincido con vos, fue lo peor que nos podía haber pasado. Sí. Se están por cumplir 50 años del momento en que ella conoce a López Rega, que es cuando viene a la Argentina, porque Perón la manda para arreglar todo el lío de Mendoza. Bandor. Exactamente, del bandorismo, del peronismo sin Perón. Y ahí este ex policía, que era López Rega, se le pega y la acompaña todo el tiempo que está en Buenos Aires ella. Sí. Y después se vuelve a Madrid con ella y se convierte en mayordomo de Puerta Hierro. Así empieza toda esta historia, hace 50 años. Esta historia nefasta, ¿no? Sí. Sobre la cual hay un manto de silencio, porque el peronismo no quiere hablar de López Rega y de Isabel. Claro. Era cabo, creo. Sí, era cabo. Sargento. Y cuando volvió... Él se autoascendió a comisario general. Pero extraordinario. ¿Eso en qué país del mundo? Sí. No, es genial. Es genial. Bueno, era el hombre más poderoso de la Argentina. Sí, en un momento. Isabel era presidenta, pero era un instrumento suyo. Así. Bueno, aquí estamos. Me encanta charlar con Pablo porque no sé qué edad tenemos, pero creo que tenemos más o menos... Yo soy del 46. Tenés unas primaveras más que yo, pero no muchas. Yo soy del 54. Ah, sos un niño. 45686667, el teléfono si usted quiere llamar y aportar y criticar y opinar. Y el teléfono 1560413585 es el celular donde recibimos mensajes de texto. También tenemos la página de Facebook, La Puerta Abierta TV, para los que son habitués a esta red social y que nos quieren decir algo. Yo sé que cuando el programa tiene muchos estilos, ¿no? A veces traigo músicos y otras veces traigo... Ayer hablamos de la intolerancia dentro de las iglesias evangélicas, había mucho... Cuando traigo un pensador así, la gente como que no participa tanto porque... está encandilada con nuestra sabiduría. La pucha. Dijiste dos cosas que me impactaron. Sí. Encandilada con nuestra sabiduría y pensador. ¿De quién hablará? No, pero vos cómo te catalogas a esta altura de la vida, No, Pablo? Periodista, y a veces cuando dicen escritor, bueno, lo acepto, tengo por algunos libros que tengo, pero no soy... Pero todas las semanas escribís en perfil, ¿no? En La Nación, sí. En La Nación. Pero eso lo hago como periodista, digamos, claro. Y la historia toco de oído, lo que yo escribí de historia no es porque sea historiador ni nada de eso, no me titularía así para nada. ¿Tu primer trabajo cuál fue, periodísticamente hablando? En la revista Redacción, dirigida por Hugo Gambini, sí. Año 73, en el 73, en marzo, después del 11, las elecciones fueron el 11 de marzo, que gana Cámpora Solano Lima. 3 días después yo empecé a trabajar de periodista hasta hoy a la mañana. Desde el 15 de marzo. Y la primera nota que me encargaron fue ir a ver cómo había sido el voto femenino el 11 de marzo. Hice una nota sobre el voto femenino en las elecciones que ganó Cámpora con el 49,9%, ¿te acuerdas? Sí. Que después se suprimió el balotaje por un acuerdo, ¿no? Esas elecciones. Sí, Balbín, el vicepresidente Balbín era... En ese momento era Gamond. Y después fue de la Rúa. El 23 de septiembre. Claro, porque de la Rúa
le ganó a un candidato peronista, Sánchez Orondo creo que era, Exactamente. la senaduría Exactamente. de la capital. Ahí sí hubo balotaje. Sí. En capital. Sí, pero como que todos lo apoyaron a De la Rúa porque en esa época tenía una pinta de un chico joven, muy talentoso. Era muy joven, sí, tenía sí. 30, bueno, para ser senador tenía que tener 30, ¿no? Y Sánchez Orondo era un neonazi al cual De la Rúa enfrentaba desde una posición radical, del conservadurismo radical, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, era un republicano que con brillo De la Rúa por contraste con Sánchez Orondo. Sí, sí, bueno. Y ahí empieza toda la historia. El 23 de septiembre gana la elección Perón, Sí. el día de mi cumpleaños, dicho sea de paso, por eso me acuerdo. Y el los 2 días 24 lo matan a Rucci. Claro. 24 de la noche o 25 a la madrugada, ¿no? Sí. Lo matan acá, no muy lejos de acá, en la calle Gaona o Avellaneda. Gaona. Lo matan, ¿no? Claro, claro. ¿Qué mensaje fue ese? Ahí el que te cuenta esa historia en primera persona es un muchacho que se llama Agosto, que era del sindicato, de la CGT, era el jefe de prensa de la CGT en aquel momento, y él estaba al lado de Rucci. Él sale ese día, sí, salen juntos y ahí empieza la balacera. ¿Te acordás que fue una cosa terrible, como la cantidad de balas que le metieron a Rucci y los montoneros? Y Agosto queda tirado en el piso, eran 3 autos. Y no me acuerdo cómo es la historia, que Rucci iba a ir en el de adelante o en el del medio, que estaban cambiando de auto, qué sé yo, y por un milagro Agosto se salvó la vida, pero estuvo tirado de cuerpo a tierra durante toda la balacera a metros de Rucci. Y no le pegó creo que no le pegó ninguna bala. Claro. Bueno, ahí los montoneros nunca admitieron haber hecho ese crimen. Más aún, hay gente como Dante Gullo que todavía dice que fue la CIA y disparates por el estilo, ¿no? No, los montoneros no fueron, fue la CIA, qué sé yo. Fue un claro, no sé si hablar de error de los montoneros, porque para mí todo lo que hicieron los montoneros fue erróneo, pero dentro de su estrategia, ellos creyeron que tirándole el cadáver de Rucci a Perón iban a torcer la voluntad de Perón. Y el efecto que lograron fue exactamente lo opuesto. Ese es el nacimiento de la expulsión de la plaza, mucho más tarde, cuando Perón los trata de estúpidos e imberbes. Sí. Perón, eso es el 23 de septiembre, 25, asume el 12 de octubre, sí, en un clima de tensión, de tristeza, de miedo, porque se habla ahora de la violencia de los militares que no tiene perdón, pero se esconde la violencia de los grupos guerrilleros, y no solamente eran los montoneros, estaban los del ERP también, mataban gente todo el tiempo, todos los días había una muerte, y no lejos de acá. Tiroteo en López de Vega y Beiró, López de Vega y General Paz, 10 cuadras de acá. Igual más grave que eso, hay algo más grave todavía que ¿sí? eso, sí. Más grave que la guerrilla, que lo que hizo la guerrilla y todo eso. La guerrilla de última vos la podés considerar como un grupo privado, si cabe el término, ¿no? Sí. Eran sectores políticamente armados que llevaron adelante una acción directa, como se llamaba. Pero mucho más grave que eso es que el Estado era terrorista. Claro. En esa época, o sea, en la época de Isabel, ¿quién inventa el terrorismo de Estado? López Rega, con la AAA. ¿Y la AAA qué era? La AAA era un germen de lo que fue después el terrorismo de Estado. ¿Dónde estaban las armas? En el Ministerio de Bienestar Social. O sea, ese era un Estado terrorista en términos artesanales. Los crímenes de la AAA, pero además hubo un montón de desaparecidos en esa época, pero los crímenes de la AAA fueron el punto de arranque de lo que fue la dictadura a partir del 24 de marzo del 76, que industrializó la muerte, industrializó el terrorismo de Estado. Lo que hizo Videla Macedo y Agosto, lo que hacen es industrializar ese método. Uh-huh. Pero el método existía de antes. Sí, el método existía de la dupla Isabel López Rega. Isabel fue a declarar en Madrid, el juez, ¿cómo se llama el juez? Garzón, hace años, ¿no? Fue a declarar. La citó, ¿te acuerdas? La tuvo un día presa y todo. No me acuerdo. Y
y le pregunta, bueno, los montoneros en su gobierno, y la triple, le pregunta, ¿y la AAA? Pues no me acuerdo nada, dice Isabel. ¿Cómo no se acuerda? Pero usted no era presidente no me de la Argentina. Sí, más o menos. No me acuerdo. Y que todas las preguntas contestaba que no se acuerda. Una cosa, una indignidad absoluta de esta mujer. Te cuento que cuando yo volví de Estados Unidos en el año 81, la iglesia, que era la capilla donde estamos ahora arriba, nosotros, me invitó a ser pastor. Y al poco tiempo llegó una señora y dice, por favor, oren por mi esposo, está preso. Bueno, ¿qué delincuente? No, policía. Policía, preso. Bueno. No pasó mucho, quizá un año, y un día de semana aparece y me viene a dar gracias este muchacho alto, José Luis. Bueno, se integró a la comunidad, él había tenido una experiencia de fe. A los 17 días de entrar en la cárcel, alguien le regaló una Biblia y se puso a leer la Biblia y la vida de él cambió. Y un día estábamos haciendo un trabajo manual y se puso al lado mío, yo no sabía por qué, y me quería contar. Y me largó todo. Ya te lo tengo que decir, necesito decírselo a alguien. Él era policía, estaba en el cuartel central de la policía, allí en Belgrano y Moreno, ¿no? Belgrano y Moreno, sí. No, Belgrano y Moreno son paralelas, Belgrano y Montevideo. Sí. Sí. Y Virrey Ceballos. Virrey Ceballos, sí. Y el jefe de policía nos dijo, ahora vamos por los delincuentes, después vamos a ir por los indiferentes. Así es. Entonces, como a él le gustaba la aventura, uno le dice, ¿querés venir? El comisario dice, bueno, y lo llevó. Así que él estaba estacionado a 2 oficinas al lado de López Rega. Y me contó todo eso. Y me contó las salidas, cuando llamaban, y cómo se molestaban cuando no los llevaban a algunas aventuras interesantes, como el asesinato del hermano del que había sido presidente, Frondizi, Silvio Frondizi. Él me dijo, no, ahí no me llevaron, pero estuvo en otras. Y era una cosa, como vos decís, era una demencial. Desde el mismo gobierno, desde la persona de mayor influencia o de mayor poder, como vos la mencionaste, salía un ejército paraestatal a matar gente. Claro. ¿Qué cosa vivimos los argentinos? Exactamente, eso fue el terrorismo de Estado que tanto condenamos, sin decir... ¿Vos decís que no hay gente que no quiere hablar de eso? No, me refiero al discurso predominante hoy, ¿no? Me parece que el discurso predominante hoy es muy saludable en términos de que se sepa la verdad sobre todo lo que pasó durante la dictadura, las atrocidades cometidas por los militares. El problema está en poner una barrera, un límite en el 24 de marzo hacia atrás, como si no hubiera pasado nada. Lo que pasa que es verdad que fue tan terrible lo que pasó durante la dictadura, el genocidio fue tan grave, que uno puede minimizar lo anterior, pero es un error minimizarlo, porque es no asumir que el terrorismo de Estado empezó con el tercer gobierno peronista. David de Rosario, ¿existe algún partido político con una planificación a largo plazo razonable? Es una muy buena pregunta. Existía. El desarrollismo se preciaba de tener una visión de largo plazo y a Frondizi siempre se le atribuyó esa capacidad. Lo que pasa es que el desarrollismo prácticamente desapareció, fue borrado. Entonces, hoy es raro encontrar dirigentes políticos que piensen y que hablen sobre el año 2030, 2040, 2050 en la Argentina como objetivos para planificar una nación, ¿no? Estamos muy enredados en el aquí y ahora, ¿no? En la semana próxima. Es terrible, es un signo de esta época. ¿Sí? Hoy en día, no. Y si vas a las plataformas partidarias, son espantosas. Yo hice ese ejercicio. No me digas. Es insalubre. Porque... Ya casi ni se menciona eso. No, pero vos sabés que sigue siendo... La ley, en la Argentina la ley va por un lado y la vida real va por otro. Sí. Lo viste el domingo pasado en las elecciones de Capital.
que todos los periodistas hablan de los espacios, el espacio fulano es de tal espacio. Para el Estado son partidos, no espacios. Pero todo el mundo habla de espacios como esa cosa gelatinosa, pero el Estado consagra partidos y coaliciones, no espacios. Bueno, en esto es lo mismo, lo de las plataformas sigue siendo una exigencia de la justicia electoral. Vos, si te querés presentar elecciones, tal día tenés que presentar tu plataforma. Sí. Entonces vos vas a buscar las plataformas, por ejemplo, la del Frente para la Victoria. Busquemos la plataforma. ¿Viste cómo se llama a sí mismo el Frente para la Victoria? Proyecto. Usan la palabra proyecto, dicen. No es el proyecto, y si estás de acuerdo con el proyecto, sos del proyecto, y todo el tiempo la palabra proyecto la usan hasta gastarla. O sea que debe haber un proyecto. Claro, vos decís, ¿hay un proyecto? No, no hay nada. Le vas a la plataforma, buscás a ver qué proyectaron. Es una sarta, una sanata que no dice nada, pero nada de nada. Y cuando dice algo, habla del pasado. No habla del futuro, habla del pasado. Por ejemplo, te dice, en el próximo gobierno, por ejemplo, la plataforma del Frente para la Victoria del 2011, ¿no? En el próximo gobierno vamos a intensificar y profundizar las acciones que hemos logrado en materia ferroviaria en el primer gobierno, que han sido muy exitosas, todo lo que se ha hecho en materia ferroviaria, porque hemos transformado la cuestión ferroviaria. Eso es. Y vos buscás el año 2015, en la plataforma del 2011, buscás el 2015 y decís, bueno, a ver, ¿qué planean para los próximos 4 años? El año 2015 no figura. En todo el texto no aparece el año 2015. En cambio dice, para el año 2020 vamos a duplicar el Producto Bruto Interno. ¿Cómo para el año 2020 si vas a gobernar hasta el 2015? Y eso está escrito en la plataforma, está presentado a la justicia electoral. ¿Entendés? O sea, no sirve para nada eso. Ahora, vos me decís, ¿cuáles son los...? Y Cristina nos dice todos los días, ¿cuáles son los grandes logros del kirchnerismo? La estatización de YPF, la estatización de aerolíneas, la creación de la asistencia universal por hijo, la ley del matrimonio igualitario, qué sé yo, seguirme nombrando. Todo. La plataforma no menciona una sola cosa de esas. No están mencionadas, no existen. O sea, cuando escribieron la plataforma y crearon el proyecto, no proyectaron nada, porque nada de eso está. Y lo que hicieron no lo habían pensado, o por lo menos no lo habían escrito. O no avisaron, qué sé yo, lo tenían guardado, no sé, no entiendo cuál es el proyecto. ¿Y los otros partidos? Escrito, no está en ningún lado el proyecto. ¿Y los otros partidos más o menos igual? Sí, los otros partidos igual, sanata. Las plataformas son sanata. Y es un trámite que la justicia sigue exigiendo. Ahora, este año va a pasar lo mismo. ¿Eh? Sí, sí. Van a ir en el último momento, presentan los presidentes, porque está muy asumido en la cultura argentina. Que nadie los lee. Que nadie lo lee, y más aún que la ley es una cosa y la realidad es otra. ¿Entendés? Entonces, mucho más en términos electorales. El otro día, el Frente para la Victoria hizo un papelón absoluto el domingo cuando fueron a festejar el segundo puesto. Sí, festejaban temprano que habían ganado cuando en realidad había perdido. Y al día siguiente Aníbal Fernández explicó, nos basamos en un boca de urna que estaba equivocado, dice. Bueno, eso está prohibido por ley. La ley dice, la ley que los mismos políticos votaron, la votó el Frente para la Victoria, la hicieron hacer ellos. No podés usar el boca de urna. El domingo de elecciones no lo podés usar. Entonces, ¿cómo? Descaradamente te dice el jefe de gabinete, no, nos basamos en un boca de urna que estaba equivocado. No podés basarte en un boca de urna. No podés ir a decir estamos ganando por 5 puntos antes de las 9 de la noche, que lo hizo el gobierno poniendo a todos los candidatos, o buena parte de los candidatos presidenciales del gobierno, ahí a festejar no se sabe qué triunfo. Pero además es estúpido, además de todo, es estúpido celebrar un triunfo que es derrota. Y si vos tenés mala información, es más grave todavía. ¿Cómo el gobierno tiene mala información? Entonces admiten que lo del INDEC es cierto. Truchan. No saben cuántos pobres hay y tampoco saben cómo van las elecciones. Creen que ganan y pierden. Entonces todo ese tipo de confusiones son gravísimos, son más graves cuando se trata del gobierno nacional. Claro. Si se trata de uno cualquiera, vos decís, bueno, mirá, este tipo no sirve para gobernar. Pero estos están gobernando. Están manejando todas las estadísticas oficiales, la información oficial, organizando las elecciones. Al lado de Aníbal Fernández, cuando Aníbal Fernández decía esto, al lado suyo estaba el ministro del Interior, que es el que organiza las elecciones. Dicho sea de paso, es candidato a presidente y no debería ser ministro del Interior. Pero bueno, estaba. Mencionaste lo que nos sucede que se define con una palabra, que es anomia.
Es decir, la falta de ley o el menosprecio por la ley que existe. Exactamente. Pero que no solo se ve en la política, se ve en la calle. Es decir, estamos infectados por esa corrupción, todos. Los que manejamos los autos. Somos partícipes, Sí. somos protagonistas, somos cómplices de esa anomia, ¿sí? Sí, todos desconocemos las normas y pretendemos que... Por ejemplo, los canales de televisión, por decir. Que son injustas cuando nos toca... Claro, los canales de televisión tienen una cierta cantidad de minutos de publicidad. ¿Quién los controla eso? Hay reglas para censurar, digamos, las malas palabras y todo eso. Las escenas morbosas o eróticas o pornográficas no pueden mostrarse a cierta hora del día. Bueno, el problema de la anomia, el problema principal de la anomia es que eso le da poder al burócrata de aplicar la norma cuando quiere perseguir a alguien. Claro. Vos la norma la tenés, querés perseguir a alguien, lo único que tenés que hacer es aplicar la norma. ¿Y quién te va a decir algo si estás aplicando la ley? Sí, pero con todo lo demás no la aplicaste. Y esto se repite mucho en la Argentina. Me quedó un tema con una crítica que ya no es al gobierno, pobre, en esta sale ileso el gobierno, que es a nosotras, a los periodistas, a la prensa, el uso. Otro castigo de la noche de elecciones es tener que escuchar todo el tiempo a los periodistas, a mis colegas, hablando del búnker de fulano, el búnker de mengano. La palabra búnker como protagonista de una noche electoral, ¿no? Como si los políticos, para recibir el resultado de las elecciones, se encierran en un búnker, que es el lugar que tenía Hitler para encerrarse de los bombardeos, con paredes de 2 metros de ancho, construcciones de hierro y hormigón. Eso era un búnker. ¿Qué tiene que ver el búnker con la sede transitoria de un partido político el día en que la sociedad les dice cuánto los quiere? Si los quiere mucho, los quiere poco. No tiene que ver. A mí me parece perversa la utilización de la palabra búnker, sí. Esta aplicación que se ha hecho. Ahora, yo pienso, yo he trabajado en el medio de comunicación, he tenido, por ejemplo, que hacer programas de radio de 3, 4 horas. Estábamos en Radio Belgrano en una época, 2 años, 87 y 88, de las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y a veces no tenés nada que decir. Y a veces tenés que hablar y no tenés contenido, argumento, ¿no? Y esto le pasa a los periodistas, porque no pueden decir gran cosa de las 6 a las 9, pero tienen que estar en cámara porque se supone que tienen que llevar la delantera de que agarrar la audiencia. Suprimamos los domingos de elección, empecemos a transmitir, que la televisión empiece a las 10 de la noche. A las 9, a las 10 de la noche. ¿Qué necesidad hay? ¿Quién tiene esa ansiedad? Aparte de los políticos, ¿quién quiere saber media hora antes quién ganó? ¿De qué te sirve? Sí, es una estupidez total. Esa noche te vas a enterar, y de última, si te enterás al día siguiente, sí. ¿Cuál es el problema? Sí, sí. Porque estamos confundiendo, me parece que terminamos confundiendo la demora de un escrutinio provisorio con el fraude. Son dos cosas distintas. La demora, yo hubiera preferido que en Santa Fe se demorasen y que nos dijesen la verdad. Nos falta escrutar el 10%. No, ¿qué hicieron? Para complacer esta presión social, dijeron, está todo escrutado. Y lo del 10% no lo habían escrutado. ¿Entendés? Me parece que habría que ser un poco más pacientes, más responsables. Sí. No te digo tardar como antiguamente tardaban 10 días los escrutinios. Pero además la gente no sabe que el escrutinio provisorio no tiene valor legal. Ajá. Hay 2 escrutinios en las elecciones, el provisorio y el definitivo. El que vale es el definitivo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque todos los votos anulados, las impugnaciones, todo eso son trámites que se hacen voto por voto. Entonces, cuando se cuentan bien los votos, es en el escrutinio definitivo que lleva varios días. Siempre es así. El provisorio es para poder informar y dar una respuesta política a la curiosidad pública. Pero no tiene valor legal. Lo que pasa es que se ha instalado la idea de que eso es lo que vale. Allá en Estados Unidos, que es un país, se supone, del primer mundo, o es el primer mundo, tuvieron una elección que no terminaban de resolver, la del estado de
de Florida. Sí, con Bush. Con un hermano del presidente Bush y otro. Sí. Y estuvieron como un mes, Sí. voto a voto, porque la cosa estaba... Sí, intervino la Corte, claro. Sí. Sí. Bueno, ahora en las próximas elecciones en Capital, o sea, cuando sean las elecciones el 5 de julio, esas son por voto electrónico. Sí. O sea que supuestamente ahí, si todo anda bien, esa noche tendría que ser más fácil todo, más ordenado. Pero podrían empezar a las 9. Absolutamente, pero bueno, es muy difícil. A mí me dan pena los periodistas que tienen que hablar sin poder decir nada. Bueno, esto es lo que es un producto es un subproducto de la ley, de lo que se aprobó. La ley prohíbe hasta las 9 hablar de resultados. Entonces, para cumplir con la ley, hablan igual, hablan de cualquier manera, y entonces viene el gobierno y es el primero que viola la ley. El mensaje de texto dice, el peor presidente fue Menem. Opinión, ¿no? El mensaje Paula de Santa Fe fue una época que mejor olvidar, definitivamente. Nos está llamando la gente. Ahí viene. Eli de Formosa, muy interesante el programa y manda saludos al invitado. Leonor de Temperley pregunta al invitado si sabe en qué trabajó Isabel Perón en San Juan cuando llegó. En San Juan, cuando llegó de La Rioja. Ah, en San Juan no sé. No, yo no sabía. Sé de que trabajaba en Panamá, pero no en San Juan. Claro. ¿Y en Venezuela? En Panamá era copera. Claro. ¿Cuánto la conoce? Perón la conoce en Panamá. En Panamá. Ah, sí. No, en Venezuela. En Panamá. Sí, Perón la conoce en Panamá. Sí. El piano ese se lo robaron en Venezuela. El piano ese es en Venezuela, creo. Sí. Y el atentado contra Perón también. A Perón le volaron el auto. En la Libertadora le vuela el auto a Perón. Sí, le pone una bomba. Ese no me acordaba de eso. Hay una cosa que me gustaría charlar, Pablo, que no sé por qué no se le da mayor entidad como noticia. Y es que, curiosamente, se han producido 4 incendios en oficinas del gobierno nacional. Sí, sí. Viste, incendios siempre hay en algunos lugares, qué sé yo. Una vez yo hice un asado y saqué el carbón, la ceniza del carbón, la puse en una bolsa de residuos y al lado de una silla, en el fondo de mi casa, de una silla de plástico. Y yo estaba acá en la iglesia, me llaman por teléfono, sí, es un incendio. Sí. Puede suceder, le pasa a cualquiera. Pero 4 incendios en oficinas del gobierno nacional, a mí me provoca, quizás soy muy mal bicho yo, sospechas. Bueno, no sos el único que sospecha, ¿eh? La justicia también sospecha. Lo que pasa es que el gobierno considera, acá el planteo conceptual maestro es que el gobierno es revolucionario y que tiene un proyecto que está por encima de todo, incluso de la Constitución. Esto lo dijo Jorge Cosia cuando era secretario de Cultura. Entonces, cualquier método que vos utilizás para honrar los objetivos son válidos. Y eso te lleva a una inescrupulosidad metodológica total. Y después te dicen, acá el problema no son las formas, sino el fondo. No, la democracia es un problema de formas, no de fondo. La democracia es un sistema que se basa en las formas. Justamente son formas para procesar el conflicto. Y el Estado de Derecho lo que hace es separar en dos. Esto es legal, esto es ilegal. Nosotros en Argentina tenemos un camino por el medio, que no es ni legal ni ilegal, por ejemplo, con los cortes de calle, todo esto que decíamos recién de la anomia, ¿no? Sí, se violan leyes, pero no que hay que criminalizar la protesta, o sea, relativizás todas las leyes que estás violando, y eso lo hace el Estado. En cuanto a encubrir, encubrir es el verbo más utilizado en la política argentina. Vos fijate que todo el tema Nisman, el verbo principal es encubrir. Él estaba investigando el encubrimiento de la AMIA y una vez que él muere en situación misteriosa, se empieza a encubrir la muerte de Nisman. Todo el tiempo es un encubrimiento sobre otro encubrimiento, ¿no? Y en los incendios
¿Se encubre también? Bueno, obviamente, si vos incendiás, provocás un incendio, es para encubrir algo, porque estás invalidando pruebas, sin duda que es así. No creo que sea... tampoco creo que sea una exclusividad del gobierno, porque este incendio terrible en el que murieron 9 bomberos en Barracas, sí. Se comprobó que también fue eso, que fue intencional y para quemar pruebas, exactamente. Bueno, pero, digamos, como vos decías antes, podés esperar que un ciudadano haga cualquier cosa, lo que no se puede esperar es que un gobierno que está para defender la ley permita que eso suceda, ¿no? Bueno, es que lo hace, el gobierno lo hace, y lo hace permanentemente, sin ir más lejos. Mira, toma el último discurso de Cristina Kirchner, ayer. Ayer ella habla de la corrupción. De golpe... Yo quiero decirte que te admiro y tengo compasión tener que leer todos los discursos. Bueno, no solo los leo, sino que los estudio. Yo... Pero es mi trabajo. Bueno, también mirá El Sepulturero, por ejemplo, que tiene un trabajo mucho peor que el mío, ¿no? Hay tanta gente que tiene un trabajo peor. Pero bueno, es la parte insalubre, te reconozco. Pero sí, Cristina Kirchner ayer dice que está hablando de la corrupción y dice: no me van a encontrar a mí ninguna cuenta en el exterior. Contesta eso. ¿A quién le contesta? Si nadie había dicho que ella tiene una cuenta. Es una trampa dialéctica eso. Nadie dijo que ella tuviera una cuenta en el exterior. ¿Vos leíste en algún lado que alguien denunciara que Cristina tiene una...? Nadie dijo eso. Lo que se dijo es que su hijo tiene una cuenta en el exterior y hay que hay que comprobarla. Que hay que comprobarla, que todavía no está aprobado. Pero eso se había dicho, que era el hijo el que tenía la cuenta en el exterior, no ella. Entonces, si vos desmentís una cosa de la que no te dijeron, estás enredando mucho las cosas, digamos. Y a renglón seguido, Cristina dice algo que a mí me llamó mucho la atención, una frase que hoy los diarios ni siquiera la publicaron, no solo no la resaltaron, sino que casi nadie la vio. La frase dice, Cristina dice ahí en este discurso, que es tan intensa la ola mediática, se está refiriendo a la corrupción que la denuncia ella, es tan intensa que hasta los amigos, mi gente, empiezan a creer que es verdad, dice. O sea, Cristina nos está contando que en su entorno, o en el kirchnerismo, hay gente que piensa que ella es corrupta. Eso dijo Cristina Kirchner ayer. Que por algo lo dijo, ignoro por qué lo dijo, pero por algo lo dijo. Algo pasó con gente de adentro del gobierno que está desconfiando de que ella sea todo lo honesta que ella dice ser. Pero ella le echa la culpa a la potencia mediática, lo cual también es admitir el fracaso del gobierno. ¿Cómo? ¿No era que la ley de medios democratizaba los medios de comunicación? Pero venía... nunca, perdóname... y resulta que los medios son tan poderosos que le hacen creer a los amigos de la presidenta que ella es corrupta. Pero nunca hubo una disparidad así en cantidad, no en calidad, ni menos en audiencia, de medios como en este momento. El gobierno maneja el 80 o 90% de los medios de comunicación. Sí, y no le sirve para nada. Según ella, no le sirve para nada. Evidentemente no. No le sirve. Entonces, más aún, ella sigue tirando la cadena todos los días, usa la cadena nacional, que no lo puede hacer por ley, pero la usa, con el argumento de contrarrestar la potencia de los medios. Los medios hacen todo. Todo lo que pasa en la Argentina depende de los medios, según el gobierno. Pero eso, si te lo decían eso en el 2007, vos decías, claro, acá hay que hacer algo, hay que hacer una ley de medios, dar vueltas. Lo hicieron. Persiguieron al Grupo Clarín, de paso se llevaron puesta la libertad de prensa, un montón de periodistas, hicieron infinidad de atropellos en nombre de luchar contra la concentración mediática, que era una causa noble. Y la arruinaron porque lo hicieron a lo bestia, a lo salvaje. ¿Y cuál es el resultado? Ninguno, le salió mal. Gustavo Sala de Rosario, en 2012 escuché a Rogelio Frigerio hablar del desarrollo. Frondizi y su papá fue ministro de Economía. A ver, Rogelio Frigerio, corrijo la frase. Rogelio, el padre de Rogelio Frigerio, ¿cómo se llama el padre? No, Rogelio también. Del actual presidente del Banco Ciudad era el abuelo. El abuelo. El abuelo, Rogelio Frigerio, claro. Que no fue ministro de Economía exactamente, sino que tenía un cargo en la Casa Rosada, pero era el asesor, era la materia gris de Frondizi. Sí, sí.
Y luego fue el que lideró el partido el partido... El MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Mabel tuve la oportunidad de entrevistarme con él una vez. Yo también, sí. Era un tipo muy, muy interesante. Te voy a decir, tenía la oficina en Córdoba y Paseo Colón. Mabel Desquel, la asignación... Me acuerdo en mi charla con Rogelio Frigerio, con el abuelo del actual, sobre lo que hizo Frondizi de prohibir el libro Petróleo y Política. Cuando él asume, prohíbe un libro que se llamaba Petróleo y Política. ¿Sabés quién es el autor del libro? Frondizi. Él prohibió su propio libro. Entonces, hablando de esto con Rogelio Frigerio, yo le decía, ¿pero cómo? Yo pensé que me lo iba a negar. No, sí, lo que pasa es que decía, era todo lo contrario. A lo que él después... Bueno, Mabel Desquel, la asignación universal es de Carrió, que tiene mucho escrito. Hay que revisar su espacio en la web. El ferrocarril de Rosario tarda más que en el año 70. Bueno, ¿Más que en qué año, dicen? En el año 70. Sí. El ferrocarril que va hoy a Córdoba tarda 19 horas, que es lo que tardaba el tren en 1890. Está bien. Ese es el tren de Randazzo. ¿Sabés que tuvo una buena idea Randazzo que lo fue a despedir al tren? Se fue a la estación a despedir al nuevo tren, que tardaba 19 horas. Él estaba informado de cómo era la mano, porque si no hubiera ido a esperarlo. No, a esperarlo no fue a despedirlo. Estaban todos contentos cuando ahora, salía. El problema no es el tren, el problema son las vías, que han estado descuidadas por décadas. Exactamente, claro. Y eso no es culpa del gobierno en términos directos. Entonces que no hagan tanta propaganda, que no festejen. Esto es lo mismo que lo del domingo. La culpa de todos Esto es igual que lo que hicieron el domingo de ir a festejar el triunfo antes de ganar y después no habían ganado. Que cambien las vías y después hagan toda esta revolución ferroviaria que dice Randazzo hacer. No, pero lo que queda pendiente, y no sé si de acá a diciembre lo van a terminar, es el tren ese bala. Sí, ya está casi listo. Bueno, está casi listo, faltan 2 cosas nada más, el tren y la bala. Mabel es que el periodismo no es independiente, no preguntan cosas interesantes porque no saben qué pasa y menos qué pasa fuera de la General Paz. Es interesante esto. Es que la televidente. Nunca vamos a crecer si no piensen en el lunes 21. ¿Quién dijo algo de los pueblos originarios? A ver, no. La marcha que promocionamos en un programa aquí era el martes 22, creo. Eran mujeres originarias, hacían una marcha por el vivir bien. Salían del monumento a Roca y llegaban al Congreso para pedir una ley sobre el cuidado de las mujeres originarias. Me sorprendió cuando estuvieron aquí, las organizadoras, hablaron de 36 diferentes pueblos originarios. Que uno piensa 4, 5, yo no sé mucho más los nombres de más que eso. Y sí, querían... Uno puede tener alguna observación, pero bueno, estaban en una cosa muy honesta. Yo también, le digo a la televidente que me escribe, yo también busqué en los diarios alguna foto, alguna reacción a esta marcha de mujeres originarias que estaban buscando el que las mujeres puedan vivir bien. Un poquito de género era el tema, pero no salió en ningún lado. Vos ni te enteraste. No. Andrés de Tucumán, me parece que cuando se vive sobre la avenida no se ven los logros que se hicieron en el fondo. Hay que preguntarle a la gente qué más necesita y no a los capitalistas y conservadores. Bueno, muy bien. Me agrada que todo el mundo pueda llamar y decir lo que piensa, ¿no es cierto? Déjame decirle algo a esta chica de Esquel, sí, que criticó el periodismo. Estoy totalmente de su lado. Yo tengo la responsabilidad de formar periodistas porque dirijo una carrera de periodismo en la Universidad de Palermo y tengo muchos alumnos que quieren ser periodistas y a su vez integro FOPEA, que es Foro de Periodismo Argentino, sí, donde tenemos grandes debates sobre la calidad del periodismo que hacemos. Y la calidad, en mi opinión, en muchos aspectos es mala. Y digamos, asumo la parte que me toca. Creo que es cierto eso. El problema es que la embestida kirchnerista contra la prensa y contra los periodistas profesionales postergó
toda la autocrítica que nosotros debimos, injustificadamente, no lo estoy justificando, digo que esto es lo que pasó. Sí. Estuvimos tan ocupados defendiendo la profesión, Sí. que mientras la empeorábamos nosotros mismos, porque de la mala ortografía no podemos culpar a Cristina, eso somos nosotros los que escribimos con falta de ortografía o con mala sintaxis, los que no chequeamos los datos y a veces publicamos cosas erróneas y farandulizamos las cosas serias, todo eso lo hacemos nosotros. Y bueno, es real, ha empeorado el periodismo. Tengo un poco de esperanza de que cuando ahora cambia el gobierno a fin de año, y va a mitigarse o va a desaparecer esta persecución, esta locura de creer que el periodismo profesional es un enemigo de no sé qué revolución kirchnerista, que yo qué. Tengo la esperanza de que ahí los periodistas vamos a poder por ahí meternos más, ser un poco más autocríticos y más rigurosos respecto a la calidad de lo que hacemos. Sí, sí, es rigurosamente cierto. Lo que es cierto también es que se ha profesionalizado, no es la palabra, se ha mercantilizado tanto la profesión que hay que escribir lo que vende, hay que escribir lo que tiene éxito, hay que escribir lo que produce rating. Y entonces cosas muy importantes que suceden no se ponen, y no hay periodista que haga nada, salvo alguno iluminado que se haga la investigación, escriba un libro que después muy pocos leen. Exactamente, porque además las reglas de la televisión se propagaron a toda la prensa. Y esto es muy malo. Y también Internet hizo lo suyo, un aporte negativo, porque en Internet todo se mide. Entonces, como todo se mide, también hay una cosa medio perversa ahí de que vos podés medir cuánta gente lee un título. Y resulta que hay pruebas en los sitios online que si vos pones, por ejemplo, en un título, pones la palabra sexo, cualquiera sea el título, vos ponés la palabra sexo y tenés asegurado un mayor número de lectores, de clics. Entonces, bueno, eso te incita a buscar títulos que tengan la palabra sexo. Es solamente un ejemplo, pero te llevan por un camino donde vos perdés la brújula. ¿La brújula cuál es? Vos tenés que decir qué es lo importante. Los periodistas tenemos que decidir qué es lo importante y eso está bien que lo hagamos así. A veces nos critican a los periodistas como diciendo, no, ¿y ustedes quiénes son para decidir qué es lo importante? Somos periodistas. El médico que te abre en el quirófano para sacarte la vesícula. ¿Quién es para sacar? ¿Y vos quién sos para sacarme la vesícula? Médico. Es un cirujano que tiene una formación, un protocolo, a su vez hay todo un sistema al cual él tiene que responder, y por eso que él te abre a vos no es que vos lo autorizás cuando estás ahí con todo a la intemperie y le decís, no, ese órgano no, sáqueme el de al lado, no es tu opinión lo que importa, sino la sabiduría del tipo. Acá es un poco lo mismo que los bomberos cuando deciden cómo se hace para apagar un incendio. Eso es una profesión, eso es la profesión. Los periodistas lo que hacemos es editar la realidad y está bien que lo hagamos. Y ponderarla. El problema es que lo tenemos que hacer profesionalmente, no mercantilmente, como decías vos, y mucho menos ideológicamente. Gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias por invitarme. Me encanta charlar con vos y espero que a los televidentes les produzca pensar. Una de las cosas que tenemos que aprender los argentinos es a no creer todo lo que escuchamos y leemos. Es la primera cosa que me enseñó un profesor que me lo enseñó maestro de quinto grado. Me dijo, si vos agarrás un metro y medís con un metro, ¿de qué podés estar seguro? Que lo que estás midiendo no mide un metro. ¿Cómo? Estamos todos locos, está loco este hombre. Sí, porque eso diría que vos estás utilizando un metro perfecto, que tu vista es perfecta y que no hay error en el sistema. Y vos sabés que eso no es verdad. No hay metro perfecto, salvo, no sé, en París que había uno. Tu vista no es perfecta. O sea que medís un metro, pero lo único que podés estar seguro es que no es un metro. Cuando usted escucha algo dicho por los hombres, puede estar seguro de que no es perfecto. Y exige el análisis, exige la reflexión. Uno de los problemas de los argentinos es que somos tan inocentes que hay gente que hace 25 años nos viene mintiendo y la seguimos votando. Algún día nos tenemos que dedicar un poco a pensar y analizar
y tomar decisiones sabias y después hacernos cargo. No, yo no lo voté. Sí, alguien lo votó. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Mañana viene Eugenio Bursaco. Vamos a hablar, hoy tiene un libro, lo tengo en la mesa de luz. No avanzo mucho, porque me asusta. La droga en la Argentina. Eugenio Bursaco, un especialista en seguridad. Vamos a hablar sobre esto que cuando empecé el programa hace 10 años era una cosa así, y hoy está acá adentro. No, bueno, acá adentro no quiero acusar a ninguno de los cameraman, no. Acá adentro no, pero en nuestra sociedad ya está instalado. ¿Lo conoces, Eugenio, no? Sí. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.